Ahora veamos lo que es ley de voltajes de Kirchhoff, pero agregando más componentes. En este caso vamos a verlo con 3 resistencias y 2 fuentes. Y lo vamos a ir viendo por partes. Recordemos nuevamente, ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma de todos los voltajes dentro de la malla tienen que ser igual a 0 o en su defecto, la suma de las caídas de tensión dentro de una malla tiene que ser igual a la suma de las fuentes conectadas a dicha malla. Bien, ahora tenemos este circuito. Nuevamente tengo 2 fuentes conectadas o conectadas a este sistema, pero ahora me aparecen 3 resistencias. Entonces, tengo de primera instancia 4 formas de plantear las mallas y en este caso son 4 formas de plantearlas en el sentido en el que yo voy a colocar las corrientes. Recordemos, yo soy el que determina cuál es la dirección de mis corrientes en el análisis. Sin embargo, hemos visto ya por los videos pasados que los signos que obtenga yo dentro del análisis van a determinar si esas corrientes y en su defecto las polaridades que se están planteando son las correctas. Entonces, el primer análisis que se podría hacer es con las 2 corrientes en el sentido horario. La segunda podría ser una en sentido horario y la de la derecha en sentido antihorario. O en su defecto, las 2 podrían ser antihorario y la última pues podría ser la izquierda en sentido antihorario y la segunda, que sería de la derecha, a sentido horario. Ok, entonces tenemos 4 diferentes formas de hacer el análisis. Sin embargo, el resultado en las 4 tiene que ser exactamente el mismo. Ok, bien, vamos a ver el día de hoy el análisis del primero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, tenemos ya planteadas nuestras corrientes en cada una de nuestras resistencias y por lo tanto vamos a ir determinando la polaridad de nuestros elementos en función de la malla que vayamos analizando. Recordemos, tengo 2 mallas. En este caso está determinado el número de la malla por el número de la corriente. Entonces, si analizamos la primera malla, encuentro que tengo 2 caídas de tensión ahora. ¿Por qué? Porque hay 2 resistencias que están conectadas a esta malla. Entonces, BR1 más BR2 tiene que ser igual a las fuentes de voltaje conectadas a la malla. Y en este caso, tengo una fuente de voltaje en la cual la corriente que tracé pasa de menos a más. Por lo tanto, la fuente es positiva. Si se das cuenta, no está interactuando este B2 en esta malla, ya pertenece a una malla diferente. Entonces, si aplicamos ahora ley de Ohm para poder determinar cuál es el voltaje de las resistencias R1 y R2, pues bueno, R1 es muy sencillo. ¿Por qué? Porque únicamente pasa una sola corriente y esta corriente es I1. Por lo tanto, I1 por R1 me va a dar el voltaje de esa resistencia. Sin embargo, para la resistencia 2, están pasando 2 corrientes. Está pasando la corriente I1 y está pasando la corriente I2. Ahora bien, dentro de ello, lo que siempre tienes que considerar es que la corriente de la malla que estás analizando es positiva. Y las mallas o las corrientes de las otras mallas con las cuales se estén compartiendo elementos o componentes van a sumarse o van a restarse dependiendo del sentido con respecto a la que estás analizando. En otras palabras, I1 pasa de arriba hacia abajo, por lo tanto es positiva, así es, estoy analizando mi malla 1, pero la corriente I2 pasa en sentido opuesto, porque va de abajo hacia arriba, por lo tanto, I2 tiene un signo negativo. Y la suma de esas corrientes, que en este caso sería I1 menos I2, se multiplica por R para poder determinar el voltaje. Esto sería ley de Ohm. Entonces, sustituyendo dentro de la ecuación que tengo, BR1 sería I1 por R1 más I1 menos I2 por R2. Y esto sería igual a la fuente de voltaje que se está conectando, pues ya lo habíamos determinado que era B2. Si lo que hacemos es multiplicar y reagrupar, entonces ahora lo que tengo es I1 que multiplica a R1 más R2 menos I2 que multiplica a R2 y esto tiene que ser igual a la fuente B1.
Ok, hasta aquí terminaría el análisis de la primera malla. Ahora, analicemos la segunda malla. Cambio y ahora nuevamente planteo las polaridades en función de la corriente que estoy trazando. En este caso, pues estas son las polaridades que corresponden. Y como esta resistencia no la estoy usando, si te das cuenta, la eliminé, al igual que la vez pasada, en el ejercicio pasado, donde estuvimos analizando la primera malla, pues no analicé la resistencia 3. Planteo la ecuación, entonces me queda que el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3, que son mis caídas, tienen que ser igual a la fuente de voltaje conectada. Pero estoy observando que la fuente la corriente que tracé pasa de más a menos en la fuente de voltaje 2, por lo tanto, tengo que colocarle un signo negativo. Nuevamente, por ley de Ohm, establezco que como en la resistencia 3 solo pasa I2, entonces es I2 por R3. Sin embargo, ahora mi corriente 2 en la resistencia 2 es la que se vuelve positiva, pero me doy cuenta que la corriente I1 pasa en sentido opuesto a la corriente 2. Por lo tanto, es I2, que es la malla que estoy analizando, y en este caso, como I1 pasa en sentido opuesto, le tengo que poner el signo negativo. Lo multiplico por R2 y obtengo el voltaje de esa resistencia. Sustituyo en mi ecuación y al momento de sustituir, realizo las operaciones, reagrupo y me queda que I2 por R3 más R2 menos I1 por R2 tiene que ser igual a menos B2. Lo cual significa que si traigo la primera ecuación de la malla 1 y la ecuación de la malla 2, ahora lo único que podría yo hacer sería reorganizar, porque aquí tengo a I2 y aquí tengo a I2, aquí tengo a I1 y aquí tengo a I1. Entonces reorganizo y estas serían las ecuaciones las cuales tendría yo que resolver. Un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Y pues bueno, esto ya es puramente álgebra. No te pierdas los otros videos en donde vamos a analizar el modelo, en este caso las corrientes en el caso 2 y las corrientes en el caso 3.